Don Ander, usted ha sido ministro de Defensa. Y don Julio Esquiapa es un hombre que conoce mucho de estos temas, de lo que pasa en el BRAE. Uno de los que más. De los que más conocen este tema. Pregunto entonces, a ver, ayúdenme a saber y a decirle a la población realmente qué está pasando en el BRAE. Lo pregunto porque a mí me da la impresión que desde el Ejecutivo no la tienen clara. Que están viendo ópticas diferentes, terrorismo, no terrorismo, narcotráfico, no es el narcotráfico, es el narcoterrorismo, remanentes, no remanentes. ¿Cómo ven ustedes la situación? Mientras nuestros policías mueren, seguimos discutiendo qué pasa en el BRAE. Mira, lo que pasa es que se está bajando la guardia. Y se está bajando la guardia desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay que recordar primero que en la Fuerza Armada, que tiene la gran responsabilidad en esa zona, tú tienes Marina, Aviación y Ejército. Marina y Aviación tiene soldadesca, no en sentido peyorativo, sino en sentido real, soldadesca, que son profesionales. En el Ejército no, es el servicio militar, hoy día mal llamado voluntario. Entonces se sacó una ley de profesionalización que no han reglamentado ni han dado recursos. En consecuencia, estamos haciendo el tema del, no diré la punición, pero por lo menos de las estrategias para dar con los narcoterroristas por muchachos de 18 a 20 años, claro. Reclutas. Eso no tiene sentido. Dos, tienes las inspectorías de Fuerzas Armadas y Policía ser muchísimo más eficientes. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente cuando hay droga hay muchos actos de corrupción y si no hay una rápida una rápida reacción, más que reacción, en el tema del personal, tú tienes que hacer un revolving, tú tienes que ir a hacer recambios cada cierto tiempo, rotaciones es el término, y rápidas, porque gente que está más de 2 o 3 meses es muchísimo más fácil que la traten de corromper. No todos tienen fortaleza para decir no, hay algunos que dicen sí con mucha facilidad. Entonces tienes también que tener inspectorías que funcionen bien. Tienes que terminar de poner las garitas de control para el tema de los insumos químicos que se emplean en esto. Y también del tema de los combustibles. Hay zonas en el BRAE que tienen, ingresa a ellas más combustible que te puedo decir que el distrito de Ventanilla, ¿no? Es verdad. Don Julio. Ahí, añadiendo a lo que ha dicho el exministro de Defensa, yo creo que acá hay un tema que me parece crucial, que también está siendo anunciado por el propio gobierno, pero un poco como soltando una verdad que no tiene todavía solución, que es el tema de qué entendemos por inteligencia, ¿no? O sea, ahorita están cayendo policías, son 1.500 los que hay en la zona del BRAE, más policías que soldados, porque están patrullando más activamente justamente por razón de la función que cumplen. Y resulta que hay una inmensa cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas también presentes, todos sujetos a lo que ha dicho el doctor Antero, que es la posibilidad de ser tentados por el narcotráfico. Entonces no puedes combatir con reclutas por un lado y con los que son más alineados, digamos, a hacer comandos o operativos, que son los policías, en una pequeña cantidad. Acá hay un problema presupuestal, hay un problema de estrategia principalmente. Y en el caso del BRAE, una cosa que ha afectado mucho es de que ya no solamente lo han puesto en una repisa, sino sacaron al general, que era el jefe de inteligencia, que tuvo un rol decisivo en la discutida gestión de Ollantumala en el tema de la inteligencia del BRAE. Un hombre que es operativo, que ha tenido responsabilidad en la captura y que ha sido acusado nada menos que de la muerte de varios delincuentes, ¿no? Supuestamente el director de una mafia, que yo no sé si habrá sido verdad o no, que mataba digamos, punitivamente a los delincuentes, no lo dejaba... El llamado Escuadrón de la Muerte. El llamado Escuadrón de la Muerte. No tengo ahorita su nombre en la mente, pero el tema es que ese tipo de imposibilidad de continuar con las políticas institucionales, sobre todo en el caso de inteligencia, son fatales. Y tú la inteligencia te toma años elaborar. Poner un informante en el BRAE, antes no me desmentirá, toma por lo menos 2 o 3 años. Ponerlo, situarlo. Por lo menos. Y 5 o 6, situarlo en un lugar donde esté pues cerca de los mandos. Clave. Claro, y a veces 10 años. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. O sea, tiene que irse así es. Captando y generando la confianza de la población. Si hoy día tú pones en un caserío de los tantos que hay en el BRAE una persona que llega
que tiene además pinta de policía o de miembro de Fuerza Armada y va a vivir ahí, qué raro. ¿De dónde ha salido? Sospechas eso? de inmediato. Sospechas de inmediato. Entonces, todo eso tiene que generar confianza. Y la confianza no se genera, ¿qué te digo? Como la seducción, con una mirada. La confianza es una cosa permanente, todo un proceso, como bien ha señalado. Pero don nuestro Julio ha amigo mencionado Schiappa. una palabra que a mí me parece interesante y clave: estrategias, ¿no es cierto? Yo he sido muy crítico, y eso lo sabe todo el mundo, en tema de seguridad ciudadana en la mayor parte del país, porque yo siento que no hay un plan, una estrategia desde el Ministerio del Interior y la Dirección de la Policía. Me da la impresión que desde el BRAEN pasa exactamente lo mismo, porque no se tiene claro a qué se combate. Yo reitero y no me cansaré de decirlo, según los documentos de la policía, que los he mostrado aquí, documentos de inteligencia, que inclusive advirtieron del último ataque, advirtieron antes, dijeron, ojo, están siguiendo a la policía, van a atacar en esta zona de Huancavelica, va a haber un ataque, va a haber una emboscada. Ahí está la emboscada, no le hicieron caso. Pero ahí hablan de sendero, de terrorismo, de... Lo que está en el BRAEN de Huancavelica es Tayacaja, no lo demás. Sí, claro, no, pero es una zona, digamos, que está fronteriza. Y que se advirtió que en esta zona de Huancavelica iba a haber un atentado. Pero a lo que yo me voy es, según esos documentos hablamos de terrorismo, hablamos de sendero luminoso, hablamos de varios elementos militares, armados y políticos. Según esos mismos documentos, que tienen que ver con el Ministerio del Interior. Pero según el señor Ministro de Defensa, ya no debemos hablar de terrorismo, ya eso pasó a la historia. Entonces, si entre los dos, que son quienes tienen que engranarse para atacar esta zona del BRAEN, hablamos de cosas distintas, ¿cómo armamos una estrategia? A ver si alguien me lo puede explicar. Mira, yo te lo puedo explicar dentro de lo que poco que puedo conocer. Yo creo que sí lo conoce y lo saben los miembros del Estado y dentro de eso la Fuerza Armada y la Policía. El tema del BRAEN y del terrorismo ha sufrido varias etapas. La primera etapa estaban absolutamente divididos, por un lado el narcotráfico y por otro lado el terrorismo. El narcotráfico contrata, alquila gente del terrorismo para que les dé seguridad. Ese es el primer escalón. ¿Qué pasa luego? Que ya los terroristas ven lo que ganan los del narcotráfico y las cantidades que están dispuestos a pagar por su protección. Entonces, ya no dan la protección por un estipendio, cambian la protección para hacerla en que sean socios. De allí pasan a otro nivel superior, a un tercer escalón, en que dicen, ¿por qué la vamos a compartir si yo tengo la fuerza y me la puedo comer solo? Entonces sustituyen a muchos de los narcotraficantes clásicos y forman estos terroristas carteles de droga. Y entonces, ¿qué pasa con la cuestión ideológica? Se reduce a niveles mínimos y sube el contenido crematístico. Esto es un negocio. ¿Dónde queda la cosa ideológica? En sectores como el Movadef, etcétera, que entran a los colegios, a las escuelas, a las universidades, a los institutos. Pero que no están desligados de los que pasa en el No BRAEN. están desligados, pero es diferente. Y tú tienes que combatirlo diferentemente. Ideas con ideas, armas con armas. Ahora, mi preocupación es cuando no hay noticias del BRAEN. Todo el mundo contento. No pasa nada. Están tranquilitos. No. Cuando hay esa supuesta tranquilidad en el BRAEN es que no están haciendo nada, porque cuando tú operas, lógicamente tienes en ambos lados, porque el combate no es a pañuelazos, entonces siempre tienes lamentablemente bajas, y cuando no hay heridos, no hay bajas, no hay consecuencias colaterales, es que no estás haciendo nada. Estás haciendo en el BRAEN turismo. Don Julio, ¿qué nos dice usted? Pienso de que hay un caso que, digamos, demuestra y ratifica lo que se ha dicho acá, que es el caso de la investigación que se hizo con relación a los bienes de un narcotraficante capturado en Ayacucho, que estaba vinculado a los dirigentes de esta supuesta rama de sendero, ¿Quepe Palomino? que son los Quepe Palomino. Ahí se encontró que habían por lo menos unas 80 propiedades. Ojo, una flota de carros, había mucho dinero, había hoteles,
y esa investigación no sabemos en qué ha quedado. Y ese es un Franco muy importante, porque era el que proveía en parte de armas y ropa y de bienes a los Quispe Palomino para sus acciones. Y parece ser de que a partir de estas capturas ya hay una cierta autonomía económica de los Quispe Palomino que se refleja en el hecho que tienen una capacidad de acción continuada. Es decir, a ellos lo llaman, los contratan y ahí están. Ejemplo, en este último asalto donde han muerto los atentados, donde han muerto los... Tres oficiales. No es un atentado terrorista, es un atentado de sicarios, porque eran oficiales que habían intervenido en una operación exitosa que los hizo perder mucha plata. Y además se sabe que ahí, por lo menos la mitad de la gente, que eran 23 personas que atacaron, eran senderistas, o sospechosos de ser senderistas, o simpatizantes, o antiguos militantes. Y ojo, hablando del calibre del entrenamiento que tenemos, ojo que hay senderistas como los Quispe Palominos que ya tienen 25 o 30 años combatiendo. Y los que ahora están son los pioneritos. Exacto. O sea, son el nuevo grupo surgido, más fanático. Por eso han hecho barbaridades a la hora de matar. Aquí mostramos una gran cantidad de fotografías de cómo se estaba manejando ese tema de los pioneritos. Claro. Y ojo que eso es una especie de cadena, porque hoy ya hay pequeños quienes les están lavando la cabeza. Que ya están dirigiendo columnas. O sea, a lo que voy es que no hay mucha gente de ese lado. Los menores llegan a ser mayores. Así es. Claro. O sea, pero la situación se ha transformado. Y estamos enfrentándola con algunas hipótesis que de repente no están correctas. Yo no me atrevo a decir que no hay estrategia. Yo creo que más bien hay sobreestrategia. Todo el mundo sabe lo que habría que hacer, pero da la impresión que no hay capacidad para implementarlo. Porque a alguien se le ocurre cortar el financiamiento, por ejemplo, para combatir algo muy importante, que es el tránsito de combustibles. Por algún lado alguien ha hecho algo así, porque ya no es posible que los hayan capturado a estas Los últimas grupos. narcóticos no se hacen con agua. Claro, con acetona, gasolina, una serie de recursos que están apareciendo en todas las capturas importantes, grandes cantidades. Claro, pues de una tonelada de acetona es una barbaridad. O sea, y Que no tendría sentido en esa zona de además Bryan. llevarla hasta allá, ¿tú sabes lo que es? No es para que las uñas se limpien las uñas. Sí, pues. Y es como traer desde un producto, digamos, desde Brasil al Perú por vía marítima. O sea, Claro, pero esto es como complicadísimo. encontrar el diagnóstico de la enfermedad y no se quiere dar la cura, No, es un tema receta. de decisión, pues, porque como aflojó un poco el tema del terrorismo y es más complicado lo del narcotráfico, también el país tiene que ahora tomar otra dimensión en los recursos. Y hay una nueva generación que se ha juntado Sendero, o lo que era Sendero, con el narcotráfico. O sea, tiene columnas armadas móviles que las alquilan y tiene también a los mochileros, que son también un gigantesco grupo que actúa en todos los pueblos, ¿no? Y hay una cosa adicional que hay que advertirla porque nadie la dice. Todos aplauden el acuerdo de paz en Colombia. El Papa va, reconcíliense. Pero, ¿cuál es la realidad? Que tú siempre en esos procesos de paz no has intervenido. Disidentes. ¿Y dónde van ese grupo de disidentes que además no han entregado las armas? A los países limítrofes con Colombia. ¿Y cuáles son? Por un lado tienes hacia occidente al Ecuador, pero después de lo del mono Jojoy, que se metieron a territorio ecuatoriano, ya ellos tienen muy claro el tema y tienen sus fronteras reforzadas, o sea que por ahí no se van a meter. Al lado oriental tienes a Venezuela. Hoy día de Venezuela sale la gente, pero no entra. Serían suicidas. Y entonces, ¿qué te queda? Empujar hacia el sur. Putumayo, ¿Quién está en el sur? El Perú, con 1.600 kilómetros y algo más de frontera en que tienes el río Putumayo. En consecuencia, vamos a tener que invertir más recursos en patrullaje fluvial, patrullaje terrestre con infantes y patrullaje aéreo. Eso cuesta un infierno de plata, pero hay que tenerlo presente, porque hay esta nueva, ¿qué te puedo decir?, foco de penetración del narcoterror, ¿no? Además, en esa zona, precisamente, hay una extensión del narcotráfico, con nuevas variedades de coca que se pueden sembrar en la selva, ¿no? Y más aún, Sí. no solamente con coca, se ha encontrado heroína. Sí, heroína que ahora se produce en Amazonas. Así es. En Amazonas, en la zona peruana, ¿no? Estamos complicados. El tema ahí es que no hay que tratarlo, creo, no sé qué opinará el doctor Antero, pero creo que no hay que tratar esto como un tema de lucha contra Sendero. En eso yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que ahí estamos ya
a 3 años de distancia de lo que fue lo último que podemos llamar una especie de presencia ideológica, que fue cuando hicieron el asalto a Techín, en esa época que hablaron del marxismo y todo. Sí. Ya no hay eso. Ahora estamos hablando de una industria del narcotráfico, como pasó con varias columnas de la FARC, Así es. que solo se dedicaban a apoyar a los narcotraficantes. Ahí fue cuando Escobar da su golpe de mano y empieza a crecer vertiginosamente por la protección que le daba la guerrilla. Estamos en esa etapa en el Perú. Yo creo que sí, en el Putumayo. Ahora, no estamos en una etapa, creo yo, de expansión del terrorismo, que está concentrado en las ciudades para crecer como ciudadanos. La parte ideológica. Y, sí. claro, la parte ideológica no es. Así es. Entonces, quienes dicen que hay que No es combatirlo, allá, no es allá. es acá. Es acá. Es acá. Y la parte verdaderamente importante de tipo militar, ojo, y policial, que está muy débil, porque estas muertes expresan por un grado de debilidad militar o de previsión de inteligencia, sobre todo de previsión de inteligencia. Si tú has hecho un operativo, ¿qué haces paseándote por las pistas del BRAE, ¿no? Con un pequeño convoy, pero no tienes pues inteligencia que te preceda, no sabes lo que te espera en una carretera. Eso expresa una falta organizativa, y yo creo que hay mucho desorden también. Muy La bien. falta de recursos puede estar provocando problemas de ese tipo. Ojalá que esto pueda cambiar. Don Antero Flores, don Julio Izquierdo, muchas gracias por estar aquí en el programa. Y gracias. Muy amables. Acuérdate, Julio es uno de los que más sabe de esto. Sin duda alguna. Lo tenemos siempre presente. Pero antes hay que decirlo, fue un excelente presidente del Congreso que logró la unidad del país en un momento difícil y que creo que es una figura que siempre aporta, ¿no? Y creo que además fue también un buen ministro de Defensa, ¿no? No me acuerdo. No somos tan partidarios de los militares, pero bueno. No me acuerdo de otro presidente del Congreso que haya sido oposición y nombrado como presidente del Congreso, ¿no es Sí, cierto? pues, ¿no? El único fue Amante, tiene sus... Su plus y su rol histórico por cumplir Exacto. todavía.